Existen mañanas que no solo iluminan con el sol, sino que también desatan conflictos. Y esta, la de hoy, es una de esas ocasiones. Si al abrir los ojos experimentaste una opresión en el pecho, si percibiste que algo intangible te oprimía antes de levantarte, no pienses que estás loco, ni que eres débil, ni que estás solo. Estás destinado a una lucha espiritual, y no se trata de una batalla cualquiera. El adversario ha iniciado un asalto por el temor a lo que este día podría desatar sobre ti. Sin embargo, aquí aparece la información que alterará el curso de las cosas. El Espíritu Santo ha sido invocado antes de tu llegada. Ha asumido tu defensa y está luchando por ti. Lo que estás a punto de oír no es una fuente de inspiración, sino un aviso sobre el camino hacia el infierno. Hoy no te dejarás vencer. Hoy saldrás triunfante. Numerosas personas creen que el verdadero riesgo radica en los demonios, en las maldiciones o en agresiones evidentes. Sin embargo, la realidad es que el ataque más significativo comienza cuando el adversario te persuade de que Dios no está a tu lado al inicio del día. Esa es su trampa más mortal: hacerte creer que elevas tus oraciones, pero que no obtienes respuesta, que gritas, pero el cielo permanece indiferente, que te esfuerzas, pero parece que estás cediendo. Y estoy seguro de que te ha sucedido. Te pones de pie, pero no con un sentimiento de triunfo, sino con el espíritu abrumado. Inicias la jornada y te sientes agotado desde el principio. No has pronunciado ni una sola palabra y ya sientes que todo permanecerá igual. Te cuestionas en tu interior qué causa esta sensación de opresión. ¿Por qué cada vez que hago un progreso, algo que no puedo ver me detiene? ¿Por qué mis frases no parecen llegar más allá del límite? La solución es más sencilla y más seria de lo que imaginas, ya que el adversario te teme y ha establecido un asedio para sofocar tu esencia antes de que inicie el día. Pero ahora presta atención con el corazón receptivo. Hoy se quiebra ese cerco. En este momento, ese asalto queda desactivado, ya que cuando el adversario lanza su ataque al alba, el Espíritu Santo actúa en defensa con la fuerza de un guerrero. La redacción es clara y no genera incertidumbres. Isaías 59, versículo 19 afirma: El adversario se acercará como una corriente de agua, pero el Espíritu del Señor alzará un estandarte en su contra. Eso no es una imagen poética, sino un procedimiento de batalla divina. Es Dios quien afirma: si el infierno se alza contra alguno de los que son míos, yo me levanto en su defensa. Y hoy quiero compartir contigo algo que el adversario no desea que sepas. Esta mañana no te levantaste solo. El Espíritu Santo te acompaña, habita en tu ser y te rodea, y ha comenzado la batalla incluso antes de que abrieras los ojos. Zacarías 4, versículo 6 lo respalda: no con tropas ni con poder, sino con mi alma. Esto implica que no requieres de mayor energía ni de más tácticas humanas. Es fundamental que te entregues con fe y dejes que el Espíritu Santo actúe en aquello que ya no puedes manejar. Y esta es la promesa: hoy será un día diferente a los otros. Esta lucha no concluirá con una derrota. Este nuevo amanecer no es del adversario, sino que es de Dios. En este video te voy a mostrar algo que el infierno ha intentado esconder de ti. ¿De qué manera el Espíritu Santo intercede por ti en lo que no se ve? ¿Cómo se pueden desactivar trampas invisibles? ¿Cómo aplica la justicia mientras tú te limitas a suplicar con lágrimas? Esto no está diseñado para el entretenimiento. Es una expresión vibrante que tiene el poder de iluminar tu jornada, renovar tu fe y devolverte la confianza que creías haber extraviado. Y ahora, ora con fe. Deja en los comentarios esta declaración de carácter espiritual y profético: el Espíritu Santo lucha a mi favor y me concede la victoria en este día. No se trata de una expresión ornamental, sino de un emblema de lucha, una palabra que es venerada por el cielo y despreciada por el infierno. Escríbela, si es posible, léela en voz alta y luego indícame desde qué parte del mundo estás recibiendo este mensaje. No se trata de estadísticas, sino de que anhelo elevar mis oraciones por tu tierra, bendecir tu nuevo día y poner tu nombre en mis plegarias. Y si esta palabra ya ha comenzado a resonar en tu alma, dale un me gusta como una manifestación de tu fe. Aquí está el like para el video. Es un amén visual.
un pacto profético que expresa: lo acepto. Esto es para mí. El Espíritu Santo intercede a mi favor. Únete y activa la notificación si todavía no lo has hecho. No lo hago como parte de una rutina en línea, sino como alguien que se adentra en un campo de batalla, donde cada palabra que se expresa se convierte en un instrumento para enfrentar tus desafíos. Esta comunidad no se trata de diversión, sino de preparación. Antes de continuar, reflexiona sobre una persona que crees que hoy se encuentra enfrentando una gran presión espiritual. Evita enviar este video solo por obligación. Envíalo como si estuvieras despachando un escudo, una espada, una ayuda urgente. Lo que vas a compartir no se trata de un enlace, sino de una herramienta poderosa. Ahora presta atención a lo que voy a decir. Visualiza una fortaleza rodeada antes de que despunte el alba. Quietud, tensión, anticipación. Y de repente un soplo de aire, un ruido, un estruendo que se escucha desde lo alto. Eso es lo que está sucediendo en el ámbito oculto. Aunque tu razonamiento expresa: me encuentro rodeado. El Espíritu manifiesta: voy en camino. Mientras te cuestionas: ¿por qué experimento esta batalla si apenas estoy comenzando a despertar? ¿Qué he hecho para ganar esta opresión? ¿En qué lugar se encuentra Dios en medio de esta situación? La respuesta se encuentra aquí. El asalto se llevó a cabo ya que estás a un paso de alcanzar una victoria que transformará tu destino. Y precisamente por esa razón, el Espíritu Santo se ha alzado como estandarte, como llama, como protección. Permanece aquí, ya que en breves momentos vas a conocer algo que podría cambiarlo todo. No solo escucharás sobre el poder, sino que también aprenderás a ponerlo en acción. Cuando el adversario lanza su ataque al despuntar el día, el Espíritu Santo reacciona con esplendor. Dios reza. Cuando el adversario se ríe, el Señor te otorga fortaleza. Existen instantes en los que las mofas no se expresan a través de voces elevadas, sino ojos que observan. No siempre se presentan de manera directa como ofensas. En ocasiones se ocultan tras una fachada de desinterés, entre risas apagadas cuando te caes y en diálogos que te dejan al margen. ¿Te ha pasado alguna vez que sientes que el adversario se burla de tu lucha por permanecer fuerte? Como si tus palabras fueran simples, tu creencia absurda y tu anhelo en vano. Cuando sientes que tus esfuerzos por complacer a Dios solo generan más desdén, hay una promesa oculta en medio de esa humillación. El Espíritu Santo no solo te apoya, sino que también te otorga una fortaleza que resulta incomprensible para ellos. Cuando el adversario se mofa, no se ríe de ti, sino que busca desestabilizar tu identidad. Intenta debilitar tu fe, socavar tu propósito y vaciar tu ser hasta que pienses que no hay nada divino en ti. Sin embargo, lo que no te das cuenta es que el mismo entorno en el que fuiste subestimado se convertirá en el escenario donde el Espíritu revelará su grandeza y lo llevará a cabo a través de ti. En esa escena se encontraba un hombre cuya narrativa frecuentemente se reduce a su descenso, pero en este momento Sansón no se hallaba vencido, sino que estaba bajo asedio. En una noche tranquila, rodeado de adversarios que se consideraban astutos y fuertes, Sansón fue apresado en la ciudad de Gaza. Ellos creían que está en nuestras manos, aguardaremos hasta que despunte el día y lo aniquilaremos. Ya estaban festejando anticipadamente, pero Dios no necesita que el adversario inicie el ataque para intervenir. Mientras los filisteos, convencidos de tener el control sobre el destino de Sansón, se encontraban en un profundo sueño, el Espíritu Santo despertó con fuerza en su interior. En plena oscuridad, Sansón se puso de pie, despojó a la ciudad de sus puertas, incluyendo cerrojos y pilares, y las llevó sobre sus hombros hasta lo alto del monte que se encuentra frente a Hebrón. Jueces 16, versículo 3. Lo que se esperaba como su desenlace se convirtió en su exaltación. La burla del adversario fue contestada con una representación que quedaría grabada en la memoria de todos. Un hombre soportando el peso de las puertas que debían retenerlo. No solicitó autorización, no discutió con el sufrimiento ni aguardó reconocimiento. Se alzó con la potencia del Espíritu y lo que parecía inalcanzable fue superado mientras el adversario reposaba en su arrogancia. Esto es respaldado por el pasaje de Éxodo 15, versículo 3. Jehová es un guerrero, su nombre es Jehová.
El adversario creyó que eras frágil al no alzar la voz, que habías fracasado por tus lágrimas y que habías sido superado al permanecer en silencio. Sin embargo, lo que no se percató es que mientras ellos festejaban su presunto dominio, Dios luchaba por ti en lo que no se ve. Y lo mismo pasa contigo. Es posible que en esta semana hayas tenido la sensación de que tus súplicas no han tenido efecto, que tu lealtad parece no contar, que te sientes vulnerable y a la intemperie, pero no estás atrapado. Te encuentras listo para una exhibición de poder celestial. Lo que el adversario percibió como tu instante más vulnerable, Dios lo está utilizando como el contexto para tu mayor reivindicación. Sansón nunca más cruzó esas puertas, no regresó para dar explicaciones, no se defendió ni ofreció un discurso. Simplemente avanzó con su triunfo a cuestas, bajo un cielo que lo aclamaba y un infierno que no lograba comprender cómo había sucedido. Así será contigo. Así, Jueces 16, versículo 3, no debe interpretarse como un pasaje sobre la fuerza física, sino como una representación de una intervención divina frente al ataque encubierto del adversario. Existen burlas que no se superan con discusiones, sino que se enfrentan con dignidad, especialmente cuando los demás anticipan tu caída. La importancia espiritual de esta verdad radica en que Dios no solo atiende los ataques directos, sino también los desprecios que se realizan en silencio. Él no requiere de un público para hacer su intervención. Él lucha en tu defensa, mientras el adversario elabora su estrategia, ignorando que desde lo alto su plan se está desmoronando. Y no es solo eso, te impulsa a avanzar con las pruebas en alto, como símbolos de que no has sido derrotado, sino que has sido transformado. Tal vez no cargues puertas tangibles sobre tus hombros, pero llevas en tu interior memorias que en su momento te causaron dolor y que ahora son testigos de tu historia. Existen frases que surgieron de un pasado lleno de llanto. Tu fe se ha fortalecido en el lugar donde más se rieron de ti. Esa es tu fortaleza. Esa es tu guía. Eso es lo que el adversario no puede aniquilar. Si esta palabra resuena en tu corazón, me gustaría animarte a que dejes una huella palpable de tu fe. Escribe en los comentarios la siguiente frase: El Espíritu Santo me llena de fortaleza cuando los demás se ríen de mí. Que esta declaración sirva como un testimonio visible, no de tus emociones actuales, sino de lo que el cielo ya ha proclamado acerca de ti. Este acto trasciende una simple expresión, es un arma poderosa. Es una declaración que rompe la vergüenza y activa el respaldo de Dios. Y si tienes a alguien en mente que ha sido objeto de burlas, juicios o desdén, no dudes en hacerle llegar este mensaje. En ocasiones, el alivio más profundo no se presenta como un abrazo, sino como una palabra exacta que nos saca de la falacia del adversario. Conviértete en el medio a través del cual el Espíritu se exprese con fuerza. Ten presente esto. Cuando el adversario se ríe de ti, Dios no te da explicaciones, sino que te apoya. Y en el momento en que Él opta por contestar, no lo hace utilizando palabras. Lo realiza a través de acciones evidentes, extraordinarias e inalterables. Continúa avanzando, continúa llevando esas puertas, no como una carga, sino como un símbolo. Porque si el adversario creyó que te había atrapado, hoy el cielo te permite avanzar sobre aquello que iba a acabar contigo. Permítele a Dios que te dirija, ya que lo que está a punto de revelarte no es una simple repetición, sino una nueva revelación. Dios, rezo. El alma libera ataduras ocultas antes de que el sol asome. ¿En alguna ocasión has experimentado una sensación de estar atado internamente sin poder identificar la causa? No se trata de una cadena tangible, ni de una puerta sellada, ni de una trampa que se pueda ver, pero hay algo que te impide seguir adelante, algo que parece oprimir el espíritu justo en el momento en que intentas acercarte a Dios. Y si esa opresión callada no proviniera de ti, sino de aquel enemigo que actúa en las sombras para frenarte antes de que comiences tu camino. Y si en el instante previo al alba, cuando todo parece en calma, se desarrolla una lucha invisible a tus ojos, pero que el Espíritu Santo ya ha comenzado a ganar. Existen cadenas que no emiten sonido al caer, pero su carga se siente presente. Existen cárceles que no poseen rejas a la vista, pero limitan tu progreso, tus sueños y tu capacidad de confiar.
En ocasiones, los lazos más sólidos no son aquellos que otros nos imponen, sino los que permanecen ocultos dentro de nosotros sin que lo notemos. Temor al rechazo, viejas culpas, costumbres que se repiten en la penumbra, ideas que resurgen precisamente cuando intentamos orar. Y en ese instante, cuando te sientes perdido y no encuentras las palabras para describirlo, el alma comienza a actuar. Antes de que salga el sol, Él ya está deshaciendo las cadenas que te sostienen. En una velada similar, Pedro se encontraba durmiendo entre dos guardias, encadenado en el interior de una prisión cerrada. En el exterior había un doble despliegue de guardias. No existía manera alguna de escapar. Era la noche final antes de su presentación pública, que podría culminar en una ejecución. El adversario parecía contar con la ventaja definitiva. Todo estaba bajo control. Sin embargo, Dios no requiere que el sol salga para comenzar a intervenir. De repente, sin que Pedro lo anticipara, sin que estuviera en oración y sin que nadie lo notara, un ángel del Señor se presentó en la prisión. Una brillante luz iluminó el ambiente, rozó el costado de Pedro, lo despertó y le susurró: «Despierta pronto». Y las cadenas se desprendieron de sus manos. Así lo menciona Hechos 12, versículo 7. No se produjo resistencia, ni se ofrecieron razones, simplemente se siguió la orden. Y el Espíritu había llevado a cabo la labor ardua en silencio, sin la presencia de humanos, pero con un propósito que trasciende el tiempo. No se trató de una fuga, sino de una intervención. No fue un acto de astucia, sino un momento de gloria. Aquella noche no solo se rompieron cadenas de hierro, sino que se liberó el poder del adversario que intentaba acallar el testimonio de un ungido. Eso es lo que el Espíritu realiza en ti cada vez que te sientes encerrado sin entender la razón. Existen plegarias que tú no pronuncias, pero que otros elevan en tu nombre. Existen libertades que aparecen sin previo aviso, pero que Dios las establece antes de que la amenaza se materialice. Existen cadenas que se rompen antes de que puedas darte cuenta. Y es que el Espíritu Santo no se detiene a esperar al adversario para comenzar su labor. Él siempre avanza. Isaías 45, versículo 2 lo ratifica con una voz poderosa y divina. Yo estaré al frente de ti y rectificaré los caminos torcidos. Rendiré a pedazos puertas de bronce y romperé los cerrojos de hierro. Esas expresiones no poseen un carácter poético, son acciones divinas en espacios intangibles. Dios no solo escucha, también te prepara. No solo te brinda salvación, sino que te libera en la oscuridad de la noche mientras descansas. Y es por eso que hay días en los que despiertas sintiendo una tranquilidad inexplicable. Ahora lo comprendes. El Espíritu estuvo liberando ataduras incluso cuando no eras consciente de ello. Existen jornadas en las que lo único que anhelabas era simplemente continuar. Sin embargo, el destino ya había diseñado una senda para que pudieras transitar con libertad. En esas mañanas en las que percibes una ligereza, donde el peso del alma parece haberse disipado y tu mente se siente más despejada, son indicios, no meras coincidencias. Son huellas de una prisión intangible que el Espíritu logró desmantelar antes de que el adversario pudiera alardear de su triunfo. No aguardes a que te sientas merecedor para alcanzar tu libertad. Pedro yacía en un profundo sueño, agotado y entregado. Sin embargo, el Espíritu no requiere que te encuentres en tu mejor momento para poder obrar. Es necesario que estés preparado para levantarte cuando te lo indique. Existen ataduras que se rompen únicamente cuando decides avanzar, aunque no tengas la certeza de cómo hacerlo, o aunque la claridad te falte, simplemente da el primer paso. Él ya ha trazado la ruta, ahora solo necesitas recorrerla. Esta lección no consiste en permanecer a la espera de que algo ocurra. Es fundamental reconocer que Dios ya está actuando en aquello que no puedes percibir. Y tu acto de fe moviliza lo que ya ha sido dispuesto por el cielo. Existen puertas que se abrirán al tocar la manija con la mano. Existen ataduras que se romperán en el momento en que te atrevas a avanzar, incluso si no percibes ningún cambio. Existen indicios que solo podrás percibir si primero tienes fe antes de observar. Así como Pedro avanzó desconcertado, creyendo que estaba en un sueño, tú también te moverás sin captar del todo lo que Dios está realizando. Sin embargo, al mirar hacia el pasado, te darás cuenta de que las ataduras han desaparecido,
que la puerta se ha abierto y que aquello que pretendía arruinarte solo ha servido para revelar la fuerza del Espíritu en tu vida. Te interrogo desde lo más profundo de mi ser. ¿Qué ataduras anhelas que se deshagan cuando el cielo ya está trabajando en ellas en la penumbra? ¿Qué libertad estás retrasando debido al miedo, la incertidumbre o la falta de comprensión sobre cómo podría hacerse realidad? Te animo a que dejes un mensaje de fe en los comentarios. Escribe con la convicción de que Dios está obrando en tu vida en este momento. El Espíritu Santo está desatando ataduras invisibles en mi vida antes de que salga el sol. Que tu confesión forme parte del milagro. Que este gesto sencillo sirva como una puerta que permita a otros que requieren oír que todavía hay esperanza. Y sigue adelante. Si esta palabra ha despertado algo en tu interior, compártela con los demás. Es posible que alguien a quien quieres necesite comprender que no está atrapado sin alternativas, que hay un Dios capaz de liberar de ataduras, incluso en momentos de descanso. Reenvíale este mensaje. Informa que el Espíritu ya está actuando en lo oculto por su liberación. Reza a Dios cada mañana. Lo que no experimentas también puede tener un componente espiritual. Lo que no puedes observar podría estar en camino hacia su salvación. Y lo que pensabas que era una cárcel sin fin comienza a desmoronarse gracias a la llegada del Espíritu. Y ahora continúa avanzando con el alma receptiva, ya que lo que te espera no es simplemente una continuación, sino una nueva manera en la que el Espíritu lucha a tu favor. 3. Cuando el miedo te paraliza, el alma te impulsa a seguir adelante. El río Jordán representaba más que una simple corriente de agua. Simbolizaba el límite entre los anhelos que habían perdurado a lo largo de generaciones y la realidad que finalmente se podía tocar con los pies. Sin embargo, Josué se encontraba frente a toda una multitud ansiosa por recibir directrices, observando el torrente que continuaba su curso, como si la promesa no se dignara a detener el río para hacer más fácil la obediencia. Habían estado viajando durante días, pero ahora se encontraban ante el último desafío. Y lo que se suponía que era un avance hacia la tierra prometida, se transformaba en una interrogante que nadie se atrevía a expresar en voz alta. ¿Y si no ocurre? ¿Y si nos lanzamos y la corriente nos lleva? ¿Qué sucede si Dios no contesta de la manera en que lo anticipamos? En ocasiones el temor no se manifiesta con gritos, sino que te inmoviliza, te detiene y te impide avanzar. Y así fue como se desarrollaron los acontecimientos esa mañana. Josué, el mismo individuo que había presenciado asombrosas maravillas, se hallaba en una situación donde no había ni nubes, ni llamas, ni sonidos audibles, únicamente una orden: levántate y atraviesa. Sin embargo, no existen más indicaciones y no hay ninguna garantía evidente. Solo cuentan con la presencia del arca, la promesa hecha y una obediencia que debe ponerse en marcha antes de que ocurra un cambio. En ese momento de quietud, el Señor se dirigió al corazón de Josué. En el capítulo 3, versículo 7 del libro de Josué se menciona: a partir de hoy empezaré a exaltarse ante el pueblo de Israel, para que reconozcan que así como estuve con Moisés, también estaré a tu lado. No mencionó cuándo cruzarás, ni tampoco si la comunidad tiene fe. No mencionó cuándo descenderá el río. Declaró: a partir de hoy. En otras palabras, el milagro se inicia incluso antes de que lo percibas, en el momento en que optas por tener fe, a pesar de que el miedo todavía te constriñe el corazón. Y esa es la esencia. El alma no aguarda a que el miedo se disipe para motivarte. Te impulsa incluso cuando sientes miedo. Él no se siente molesto por tu vulnerabilidad. Él se enorgullece de tu sumisión mientras el temor sigue susurrando en tu oído. Y quizás te encuentres justo ante un río que no se ve, lleno de promesas que parecen distantes y con una orden que parece abrumadora para la fe que posees. Es posible que lleves un tiempo considerable, ya sea días, semanas o incluso años, consciente de lo que Dios te ha encomendado, pero te sientes paralizado por el miedo al fracaso, a ser juzgado o al sufrimiento. Te comprendo, sin embargo, deseo expresarte esto desde lo más profundo de mi ser. El Espíritu Santo no te permitirá quedarte en un lugar sin avanzar. Él lucha por ti, no únicamente contra el adversario externo, sino también contra esa voz interna que te dice que no puedes.
no se trata únicamente del miedo a fracasar, sino también del miedo a progresar. Es esa voz tenue que murmura: ¿y si no soy lo que se espera de mí? ¿Y si me atrevo a avanzar y todo se desmorona? ¿Y si me arriesgo y me hacen daño? Pero presta atención a lo que menciona 2 de Timoteo 1, versículo 7. Porque Dios no nos ha otorgado un espíritu de timidez, sino uno de fortaleza, amor y autocontrol. El miedo que nos inmoviliza no proviene de lo divino. La inmovilización del alma no proviene del espíritu. En esos momentos en que sientes que todo te detiene, pero hay una voz interna que te insta al actuar, a seguir adelante, es ahí donde el espíritu está luchando a tu favor. Él no solo derrota a los gigantes que se encuentran fuera, sino que también supera las voces internas que intentan sabotearte. Y en el momento en que la gente inició su avance, al pisar los sacerdotes el agua con sus pies, el Jordán se vio obligado a ceder. Se paró río arriba, no frente a ellos, ni en la orilla, sino mucho antes, en un lugar oculto a la vista de todos. De esta manera actúa Dios. Mientras tú sientas el temblor de la obediencia en la orilla, Él ha intervenido en lo escondido para que, al avanzar, te des cuenta de que no fue tu propia fuerza la que te impulsó, sino su ayuda. Hoy, el Espíritu tiene un propósito contigo: enseñarte que no es necesario sentirte valiente para seguir adelante. El verdadero poder no se manifiesta al eliminar el miedo, sino al optar por avanzar a pesar de él, confiando en que el Espíritu ya está abriendo el camino. Hoy te interrogo con la sinceridad de quien también ha tenido miedo. ¿Qué acción eres consciente de que necesitas tomar, pero que sigues retrasando por miedo? ¿Qué elección continúas defendiendo por cautela, aunque en el fondo sea una inacción encubierta? ¿A qué tipo de obediencia te está llamando Dios? Sin embargo, continúas aguardando una confirmación, a pesar de que ya has recibido la palabra de Dios. No continúes aguardando el momento ideal. Dios ha interrumpido el flujo. Solamente falta que sumerjas tu pie en el agua. Y si el miedo clama, permite que el alma lo sumerja en la obediencia. No aguardes a que te sientas preparado. La verdadera victoria no consiste en avanzar sin temor, sino en seguir adelante mientras el Espíritu convierte el miedo en una fuerza divina. Y si hoy esta palabra resonó profundamente en tu ser, te invito a que lo dejes plasmado en los comentarios. Hoy avanzo con confianza, a pesar de mis temores, porque siento la guía del Espíritu en mi corazón. Que esta afirmación no se limite a ser una simple oración, sino que se convierta en una puerta que te conduzca a lo más profundo de tu ser. En ocasiones, el progreso se inicia con una confesión plasmada en papel que deja huella en el espíritu. Si piensas que este mensaje puede ser útil para que otros progresen a pesar del miedo, no dudes en mostrar tu apoyo con un me gusta. Existen individuos que todavía no lo perciben, ya que no han recibido la asistencia necesaria para comprender que el miedo no representa un final, sino más bien el umbral desde el cual comienza a manifestarse el espíritu. Así que inhala profundamente, siente el agua bajo tus pies, ya que lo que en un principio parecía un impedimento se transformará en un testimonio de tu fortaleza. Lo que hoy te causa temor, mañana se convertirá en un testimonio de que Dios te ha exaltado ante los demás, no por tu poder, sino por tu entrega. Y ahora permíteme que lo que sigue sea aún más significativo, porque el Espíritu continúa luchando a tu favor. 4. El alma deshace la ilusión que se presentaba como realidad. ¿Alguna vez has creído que estabas actuando de manera correcta y, más tarde, te diste cuenta de que era una trampa espiritual? ¿Has experimentado esa sensación profunda que te susurra? Algo no está bien, pero decidiste pasar por alto porque todo parecía provenir de Dios. El adversario ya no se oculta tras cuernos y sombras. Frecuentemente se presenta con la apariencia de buenas intenciones, utilizando un tono amable y supuestas voces de sabiduría. Pero tras esa voz se oculta la falta de autenticidad, el desvío. Y lo más desgarrador no es el hecho de haber fracasado, sino el darse cuenta de que fue debido a confiar en lo que aparentaba ser puro. El Espíritu Santo no solo te brinda fortaleza en los combates visibles, sino que también lucha a tu favor en las contiendas más discretas, aquellas en las que lo engañoso se presenta como genuino, donde el consejo que te desvía parece tener un trasfondo espiritual,
y donde la voz que te separa de Dios incluso hace referencia a las Escrituras. Él lucha por tu capacidad de juicio. Él no solo rompe las ataduras, sino que también desmantela la falsedad que se presenta como guía divina. En una de las narrativas más perturbadoras y menos recordadas del Antiguo Testamento, se presenta a un joven profeta. Dios le había comunicado de manera inequívoca: dirígete, profetiza, no consumas alimento, no te detengas y no regreses por la ruta anterior. La orden era clara, sin posibilidad de discusión, y él siguió las instrucciones hasta que surgió otro hombre, un profeta anciano, con un pasado, un prestigio y un discurso lleno de espiritualidad. Le comentó que un ángel se le había dirigido y que tenía la opción de quedarse a cenar. El joven, tal vez por respeto, tal vez por fatiga o tal vez por falta de confianza, prestó atención y siguió las indicaciones de esa voz que le resultaba nueva. Sin embargo, esa voz no era de Dios, y al seguirla, su destino se transformó para siempre. En el capítulo 13, versículo 18 de Primera de Reyes se menciona: «También soy un profeta como tú, y un ángel me ha comunicado en nombre de Jehová, diciendo: llévalo contigo a tu hogar, para que consuma pan y beba agua». Sin embargo, estaba diciendo falsedades. Es impactante leer esa última oración. Sin embargo, no decía la verdad. Aquello que sonaba veraz, proveniente de una persona con autoridad espiritual, y que se presentaba como una opción lógica frente a lo que había expresado Dios, resultó ser un engaño, una ilusión disfrazada de compasión, que culminó en desastre. Y si eso le ocurrió a un profeta, puede sucederle a cualquier persona. Por esta razón, es fundamental que aprendamos a escuchar al Espíritu, más allá de las palabras que mencionan a Dios. Es fundamental mantener la claridad para no dejarse llevar por promesas engañosas que van en contra de instrucciones precisas. No todo lo que parece ser de buena intención proviene de lo divino. No toda expresión positiva es necesariamente una expresión sincera. No todos los consejos son verdaderas orientaciones. Ciertos consejos pueden ser en realidad sabotajes encubiertos que el adversario intenta disfrazar como si fueran tuyos. Por esta razón, en Efesios 5, versículo 11 se menciona: «Y no os involucréis en las acciones estériles de la oscuridad, sino que más bien confrontarlas». En otras palabras, el Espíritu no solo te proporciona la capacidad de escuchar la verdad, sino que también te otorga el valor necesario para enfrentar aquello que no proviene de Él, incluso si se presenta con una fachada de fe. Hay enfrentamientos que no se superan con un silencio compasivo, sino que requieren un discernimiento proactivo. Y el discernimiento actúa como una espada que distingue entre lo auténtico y lo que parece auténtico. ¿Cuántas ocasiones ha intentado el adversario frenarte no mediante asaltos directos, sino a través de distracciones ingeniosas? ¿Cuántas ocasiones has experimentado tranquilidad en alguna situación solo para darte cuenta después de que esa calma no provenía de tu interior, sino del anhelo de eludir confrontaciones? ¿Y cuántas ocasiones has silenciado tu voz interna solo porque una voz externa parecía más convincente? Hoy el Espíritu te hace presente que su voz es constante y su dirección nunca se contradice. Lo que Él te reveló en lo privado no puede ser invalidado por ningún consejo que venga después. Tu fidelidad a Dios siempre se verá puesta a prueba por otras voces, y en ocasiones el enemigo utilizará palabras que parecen llenas de fe, pero que en realidad buscan apartarte de la obediencia. Por esa razón, avanza prestando atención a los sonidos que lo rodean. No te limites a lo que suena atractivo. Aférrate a lo que se mantiene leal a las revelaciones que Dios te ha otorgado. El Espíritu Santo intercede por ti incluso en aquellos senderos que, aunque aparentan ser los adecuados, llevan a la perdición. Hoy deseo plantearte una cuestión que proviene de lo más profundo de mi ser. ¿Qué término estás siguiendo que no proviene de Dios, aunque parece tener su origen? ¿Qué autorización estás aceptando únicamente porque proviene de alguien con una buena reputación espiritual? Sin embargo, ¿eres consciente de que eso va en contra de lo que el Espíritu ya te ha comunicado? ¿A quién le prestas más atención que a Dios? Es momento de regresar a la primera orden, de rechazar el engaño que se presenta como consejo, de retomar lo que Dios te comunicó antes de que esa voz amable te llevara por otro camino. No toda la amabilidad es genuina.
Sin embargo, lo auténtico siempre te conduce de vuelta a la presencia divina, al respeto hacia Dios y a una obediencia sincera. Si esta palabra ha resonado en tu interior, te animo a que expreses con humildad y fe en los comentarios. Hoy dejo atrás la falsedad camuflada y regreso a las palabras verdaderas de Dios. Esta expresión trasciende ser un simple comentario. Es una declaración que anula cualquier autorización que el adversario haya intentado implantar en tu interior. Es un símbolo que nos guía de nuevo por la senda adecuada. Oremos con devoción. Escríbela como quien regresa al sagrado templo. El Espíritu te acompaña en esta mañana, no solo para otorgarte triunfo frente a los gigantes, sino también para iluminar tu entendimiento respecto a aquellas palabras que, aunque parecen piadosas, no conducen a la vida. Él lucha por tu comprensión. Él te protege de los peligros invisibles. Él deshace las ataduras ocultas del adversario que aparentan ser senderos, pero en realidad conducen a desvíos. Y ahora permite que lo que el Espíritu tiene preparado para ti te asegure que todavía tienes la oportunidad de progresar hacia un camino divino. 5. Cuando tus energías se desvanecen, el alma se levanta desde tu fragilidad. Cuando sientes que tu cuerpo ha llegado al límite, cuando la mente se oscurece y las emociones se desmoronan, cuando la carga que llevas te ahoga, no es el final, sino el instante preciso en que el Espíritu Santo empieza a luchar a tu favor. Porque en el instante en que sientes que te hundes, el cielo identifica un momento clave para actuar. Lo que consideras un desgaste, para Dios representa una oportunidad. Y no es cualquier puerta, sino aquella que se abre tras haber entregado todo. Y solo permanece la dependencia más auténtica, la del alma despojada ante su Creador. Los asaltos más intensos del adversario suelen ocurrir en nuestros momentos de mayor agotamiento. Él no ataca cuando estás en tu mejor momento. Lo hace cuando te sientes agotado. Él anhela que tus rodillas se estremezcan, que tus ideas se desordenen, que tu confianza se convierta en un murmullo y en ese momento arroja su peso más abrumador. Sin embargo, en ese preciso momento, cuando la carga se vuelve insoportable, el Espíritu Santo asume el peso por ti y lanza su respuesta desde tu fragilidad. Y no lo realiza con ruidos evidentes, sino mediante una energía oculta que se revela únicamente cuando el corazón ha sufrido una fractura. Esa mañana, mientras Jesús se dirigía al Gólgota, la carga de la cruz se tornó abrumadora. No por su falta de fortaleza, sino porque llevaba consigo algo más que solo madera. Llevaba sobre sí el pecado del mundo, el desdén de muchos, el rechazo de generaciones, la humillación de todos. Y en ese instante se presentó un hombre, Simón de Cirene. No estaba listo, no lo había planeado, no era su elección, pero fue convocado. Impulsado por la necesidad, la providencia y el peso de otros, llevó la cruz, no en su totalidad, pero sí la parte más pesada, aquella que representaba el agotamiento, la fragilidad, la sangre y la sed. En Lucas 23, versículo 26, se menciona que mientras llevaban a Jesús encontraron a un hombre llamado Simón de Cirene, que venía del campo, y le hicieron cargar la cruz para que la transportara detrás de él. No fue un simple accidente, sino una intervención divina en medio del caos humano. Porque cuando Jesús llegó al límite de su sufrimiento físico, la misión continuó sin interrupciones. El Espíritu elevó a otro para que lo acompañara en la carga. Y en esa imagen se manifiesta un principio eterno. Cuando sientes que no puedes seguir adelante, recuerda que Dios siempre está a tu lado. Dios no te exige más. Dios proporciona lo que te hace falta con una energía que no surge de ti, pero que te acompaña en el camino. Es precisamente en ese instante cuando la falsedad del adversario se revela, ya que desea que pienses que si te sientes vulnerable, Dios te abandona. Si ya no tienes fuerzas, el cielo te da la espalda. Si llegas a caer, todo se acaba. Sin embargo, el Espíritu Santo lucha desde el punto en el que te sientes derrotado. Él se revela en el momento en que la fuerza humana se desvanece. Él no se siente afectado por tu fatiga. Él baja justo en ese instante en que la cruz te oprime y tus piernas han dejado de responder. Por esta razón, Isaías 40, versículo 29 afirma con firmeza:
Él otorga vigor al que se siente cansado y aumenta las fuerzas del que no tiene ninguna. No se trata de darle más fuerza al que ya es fuerte, sino de otorgar poder a aquel que se ha quedado sin él. No aguardes a que te restablezcas para ofrecerte apoyo. Te hallas en el suelo, sientes su presencia en el cansancio y te impulsa con una energía que proviene no del cuerpo, sino del alma. Una energía que no solo te respalda, sino que también responde a tu favor. Esta lección no se limita únicamente a soportar la fatiga. Es importante reconocer que el alma lucha incluso cuando tú sientes que ya no tienes fuerzas. No es necesario mostrar fortaleza para obtener asistencia divina. Cuando todos piensan que te has rendido, el cielo elige acompañarte en una nueva dirección. Tu fragilidad no obstaculiza el propósito de Dios. Lo manifiesta, lo fortalece, lo expande hacia una nueva dimensión. El adversario desprecia esos instantes en los que te muestras vulnerable, ya que en esos momentos el Espíritu Santo tiende a revelar su gloria de manera más poderosa. En esos instantes, la confianza en ti mismo se desvanece, y es precisamente eso lo que permite que Dios se manifieste, sin atribuir ningún reconocimiento a tu esfuerzo o plan. Así que, cuando sientas que ya no puedes más, no te encuentras en una posición desfavorable. Estás a punto de presenciar la respuesta divina. Es en ese momento en el que Dios comienza a convertir tu fragilidad en fortaleza, tu agotamiento en un lugar sagrado y tus barreras en un nuevo comienzo. Comienza a luchar por ti mismo desde tu entrega, a alcanzar tus metas desde tu cansancio, a desmantelar los argumentos de tus oponentes con cada paso que avanzas, incluso si tus rodillas tiemblan. El Espíritu Santo no se ve restringido por tu cansancio físico o emocional. En cambio, lo transforma en un contexto para mostrar su mayor poder. Si te sientes cansado y sin energía esta mañana y no sabes cómo continuar, no te rindas. No pienses que el adversario ha triunfado. No consideres definitivo aquello que es simplemente un paso intermedio. No veas tu silencio como un signo de abandono, ni tu fatiga como una señal de derrota. Porque en este momento el Espíritu está combatiendo a tu favor desde ese preciso punto en el que te sientes sin fuerzas para seguir adelante. Si esta palabra resuena en lo más profundo de tu ser, te animo a que escribas con fe la frase que tiene el potencial de transformar tu día desde el primer aliento de esta mañana. A pesar de mi cansancio, el Espíritu Santo lucha a mi favor. Escribo estas palabras como un acto de entrega, una declaración de mi necesidad, una señal que se eleva desde lo más hondo, como un ruego que el cielo escucha y a través del cual se manifiesta la acción divina. Y si aún no lo has hecho, te animo a que te suscribas también. Este lugar está diseñado para nutrir tu alma diariamente y al integrarlo en tu día a día, estás expresando: deseo iniciar cada nuevo día con la sabiduría del Espíritu, en lugar de cargar con el peso de la lucha. No lo realices por imposición, sino por necesidad. Hazlo como una elección espiritual. Ten presente que tu fragilidad no marca el final de la estrategia, sino que es el instante en que el Espíritu Santo inicia su ofensiva. No es al levantarte que se conquista la victoria, sino en el momento en que Dios toma el control tras tu entrega. Al cesar tu lucha en soledad, el cielo empieza a colaborar. Ahora que hemos entendido que Dios no se aleja de la debilidad, sino que lucha desde ella, mantén tu corazón receptivo, ya que lo que viene no es solo otro mensaje. Es el siguiente paso del alma en tu existencia. 6. Te envolvieron en miedo, pero el alma alzó su estandarte. Josafat no lograba conciliar el sueño, al menos esa noche. El chisme resultó ser verdad. Una inmensa multitud se acercaba hacia él. Los moabitas, amonitas y los habitantes del monte de Seir habían formado una alianza. No se trataba de meras habladurías, sino de ejércitos reales, avanzando con determinación, acercándose con rabia, amenazando con eliminar a Judá por completo. El temor no era producto de la imaginación, sino que era fundamentado, coherente e ineludible. Sin embargo, Josafat llevó a cabo una acción que, aunque profundamente espiritual, resultaba completamente irracional para el razonamiento humano. En lugar de armarse, decidió organizar un periodo de ayuno. En lugar de alzar sus armas, elevó una plegaria. En vez de buscar compañeros, se dirigió al Señor en oración. Todo Judá se congregó.
Familias completas, padres junto a sus pequeños, ancianos sustentados en sus bastones, mujeres con las manos unidas. Nadie pretendía ser valiente, nadie ocultaba su miedo. Todos se hallaban envueltos en el miedo. Sin embargo, había algo más fuerte que los unía: la esperanza de que el Dios del cielo aún no se había manifestado. Y cuando Él lo hace, todo cambia. Y así, en medio de la quietud compartida, el aliento divino se hizo presente. No se trató de un trueno ni de un sismo, fue una palabra, una única voz, una respuesta celestial que transformó el entorno. No tengan miedo ni se sientan intimidados ante esta inmensa multitud, ya que la batalla no les pertenece a ustedes, sino a Dios. Seki Crónicas 20, versículo 15. Oren a Dios. Allí tuvo lugar el auténtico milagro. Antes de que se alzara un escudo o se tendiera una cuerda, el alma izó una bandera etérea que, aunque no visible, era más auténtica que el temor que los envolvía. Era el estandarte de la protección divina, un clamor mudo del cielo que proclamaba: Judá no está desamparado. Yo, el Señor, protejo a aquellos que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Porque hay instantes en los que tú también has experimentado lo mismo. Atrapado, solo, abrumado. Has presenciado la llegada de tiempos complicados como tropas implacables, con noticias inesperadas, amenazas no solicitadas y el temor llamando a las puertas de tu ser con perseverancia, mientras tu mente susurra: esta vez no podrás escapar. Y el corazón tan humano comenzando a tener fe en ello. Sin embargo, el Espíritu Santo continúa descendiendo, no a través de tácticas humanas, sino con una presencia auténtica, no con el estruendo de caballos, sino con la convicción de que defiende a quienes no tienen fuerzas para luchar. Él no se limita a mirar tu lucha, sino que se involucra en ella. Él no necesita que tú obtengas la victoria para festejar a tu lado. Él lucha a tu lado incluso antes de que el adversario considere la posibilidad de atacar. Porque así está establecido: el adversario se presentará como un torrente, pero el Espíritu del Señor alzará un estandarte en su contra. Isaías 50. El día siguiente, Josafat y la gente no avanzan en orden bélico, sino que caminan en reverencia. Así es, están entonando cánticos, alabando al Señor que ya ha respondido a sus oraciones. Cuando uno es consciente de que el Espíritu ha alzado su estandarte, la lucha se transforma en un espacio de adoración. No es que no existan riesgos, sino que el triunfo ya no recae en nuestras manos. Y de esta manera, mientras rendían culto, el Señor generó desorden en el campamento adversario. Los invasores comenzaron a enfrentarse entre sí, y Judá no necesitó empuñar ni una espada, solo alzaron sus voces. Cuando el adversario te acorrala con su armamento, pero tú te envuelves en adoración, el cielo responde y el Espíritu alza su estandarte. Hoy no es coincidencia que estés leyendo esto. Hay algo que te envuelve, un diagnóstico desafiante, un enfrentamiento en el entorno familiar, una carga financiera que aumenta, una melancolía que permanece oculta, una inquietud que aparentas manejar, una lucha, ya sea interna o externa, que se prolonga durante semanas, quizás hasta años, y sientes que el final está próximo, que en esta ocasión no hay forma de escapar, pero el Espíritu está bajando en este preciso instante. No es necesario desplazar tropas, solo confía en tu fe. No es necesario elevar la voz, simplemente acepta la situación. No es necesario tratar de convencer a Dios, simplemente hay que clamar como lo hizo Josafat. No tenemos claridad sobre qué pasos seguir, pero a ti dirigimos nuestra mirada. Secatrónicas 20. Te propongo algo simple, pero con gran impacto. Alza tus manos en el lugar donde te encuentras. Sí, incluso en momentos de soledad, incluso cuando te sientas abrumado, incluso si no logras vislumbrar una solución. Y clama en voz alta: no lucho en soledad. El alma me precede. Siente cómo la carga se desvanece. Siente cómo el miedo se aleja. Percibe que el ambiente se transforma, no por mera sugestión, sino por una intervención divina. Porque existe un Dios que escucha cuando el espíritu se entrega y el corazón se expande. Y deja tu mensaje en los comentarios como una expresión de fe profética. El Espíritu Santo lucha a mi favor, incluso cuando los miedos me rodean. No se trata de una simple frase, sino de una afirmación.
Tu estandarte se muestra mientras el firmamento eleva lo que no se puede ver. Josafat concluyó aquel día no con un brillo adicional en su corona, sino con un corazón rebosante de gratitud. Se dio cuenta de que el trono no era protegido por él, sino por la voz que resonó desde el cielo. Y tú, querido, querida, ¿quién te protege en este día? ¿A quién le prestas más atención en este momento? ¿Al miedo o a la esencia? Quizás los adversarios todavía no se han ido. Quizás la situación se mantenga igual, pero si el ánimo ha alzado su estandarte, ya no te encuentras envuelto en la derrota. Te envuelve la gloria. Ahora te has liberado del temor. Estás protegido por la presencia divina. Porque de esa manera se manifiesta el Espíritu. No solo te orienta, sino que también defiende tus intereses. Cuando el temor te envuelve, el alma no te abandona. Él alza la bandera. 7. La voz del adversario proclamaba: no eres capaz, pero el Espíritu te ha fortalecido. Zorobabel permaneció en silencio. Los restos del templo no se reducían únicamente a piedras derrumbadas, representaban un eco incesante de un fracaso que parecía no tener fin. Cada mañana, al despertarse, lo primero que se le presentaba eran paredes en ruinas, columnas desmoronadas por el paso del tiempo y las voces del adversario resonando en su mente: no lo lograrás. Esto jamás se elevará. No cuentas con la fortaleza, el respaldo ni la ayuda necesaria. No eres lo bastante adecuado. Y esas palabras resonaban como un eco tenebroso, no solo en el exterior, sino también en lo más profundo. Inició su labor con esperanza, pero el paso del tiempo, la resistencia y la desilusión habían fatigado su espíritu. Lo que en el pasado se consideraba una aspiración, ahora se transformaba en una carga que parecía inaguantable. Sin embargo, en medio de esa situación desoladora, Dios no permaneció en silencio. El Espíritu del Señor trajo un mensaje, no para hacerle recordar lo que ha pasado ni para criticar sus fallos, sino para hacerle consciente de la fuente auténtica de su fortaleza. La contestación no consistió en un plan innovador ni en fuerzas aliadas. Fue una manifestación divina. No podría conseguirlo a través de esfuerzos humanos, sino gracias a la fuerza del Espíritu. En el 4º capítulo y 6º versículo de Zacarías se puede leer con reverencia el mensaje que Dios transmitió por medio del profeta. No con poder militar ni con fuerza física, sino con mi esencia, ha declarado Jehová de los ejércitos. Esa expresión no se limitó a ser una simple indicación, sino que se convirtió en un aliento que revitalizó el corazón cansado. Era como si una chispa olvidada resurgiera en el corazón de Zorobabel. No es que todo se altere en el exterior, sino que ha habido una reconfiguración interna. Esa palabra poseía un poder celestial, capaz de desmantelar la barrera interna del no puedes que había paralizado el progreso durante tanto tiempo. Y en este momento, mientras prestas atención a esto, es posible que te encuentres ante un proyecto sin terminar, una misión olvidada o una restauración que aún está por realizarse. Es posible que tu templo se encuentre en decadencia, no por desobediencia, sino por agotamiento, por resistencia, por la sensación de que ya no posees lo necesario. Y en medio de todo esto, la voz opositora ha mantenido su insistencia. Te comenta que no eres capaz, que tu oportunidad ya se fue, que careces de energía e influencia. Sin embargo, en este día, el Espíritu del Señor desea comunicarte lo que le reveló a Zorobabel. No será gracias a tu poder, sino al mío. Esa palabra no te inspira como un concepto motivador, sino que se presenta como un mandato espiritual. Mientras el adversario se ocupa de hacerte recordar tus limitaciones, el Espíritu te muestra lo que es capaz de lograr mediante ti. No te encuentras solo ante esos restos. No te sientas solo en medio de la llamada. No has sido descalificado por haber tomado un descanso. El cielo no ha revocado la misión que Dios te ha encomendado. Y para confirmar esta verdad, percibo otra promesa que proviene del corazón de Dios. En Isaías 41, versículo 13 se menciona: Yo, Jehová, soy tu Dios, quien te agarra de la mano derecha y te asegura, no temas, yo estoy contigo para ayudarte. No se trata de un consuelo teórico, sino de una imagen impactante.
la mano de Dios que no solo se extiende desde la distancia, sino que te sostiene, te guía y te da firmeza. El adversario murmura incertidumbre, pero el Señor te sostiene firmemente con su poder. La restauración no está condicionada por tus vivencias, tus medios, ni por tu trayectoria. Se basa en seguir la llamada que resuena en lo más profundo de tu ser. Cada vez que optas por rendirte ante el no puedo, el Espíritu te recuerda que Él tiene la capacidad de lograrlo. Que lo que para ti parece una destrucción, para Él es la base sobre la cual construir. Allí donde otros perciben un fracaso, Él vislumbra una oportunidad para revelar su gloria. Que tu debilidad no sea un motivo para rendirte, sino una ocasión para revelar tu fortaleza. Por lo tanto, no te preocupes por lo que aún no está. No te desanimes por lo que no alcanzaste el día de ayer. No te dejes engañar por la falsedad de que ya es demasiado tarde. Mientras inhalas, busca la conexión que te fortalece. Existe un compromiso que permanece en pie. El adversario desea que te des por vencido antes de tener la oportunidad de reiniciar, pero tu espíritu te recuerda que no es cuestión de tu habilidad. Lo que permitirá que esto suceda es su presencia en ti. Y esto no es solo una cuestión de espiritualidad. Es la experiencia de muchos que, al igual que tú, creyeron que ya no eran útiles, que habían cometido demasiados errores y que no tenían la posibilidad de reiniciar. Sin embargo, en un momento, el Espíritu otorgó claridad, serenidad y guía, y aquello que había caído se levantó de nuevo. Lo que parecía estar oculto fue restaurado. Porque de esa manera actúa Dios en lo que parece imposible, en lo que ha sido desechado, en aquello que el adversario intentó transformar en tumba. Él erige un altar. Es posible que hoy no observes progreso, resultados o respaldo de otros, pero el Espíritu no requiere aprobación externa. Él únicamente requiere de un corazón que le susurre: «Aquí estoy, fortaléceme tú». Y eso es lo que se necesita para que las paredes se reconstruyan, para que aquello que parecía inalcanzable se convierta nuevamente en algo posible. No te sientes solo, ya que estás siendo respaldado desde tu interior por la fuerza que resucitó a Jesús, por el mismo Espíritu que se posó en forma de fuego sobre los apóstoles, por el mismo aliento que le aseguró a Zorobabel: «Hoy lo realizaré en ti». Pausa un instante y observa lo que te rodea. Quizás queden restos, quizás persistan las incertidumbres. Sin embargo, en tu interior hay una voz que te habla con más fuerza que cualquier adversidad. Es la voz del alma que te invita a ponerte en pie. No te corresponde a ti luchar esta guerra. Soy tu fortaleza. Puedes escucharlo, puedes confiar en ello, puedes reafirmar tu afirmación. Si esta palabra ha resonado en tu ser hoy, te animo a que la plasmes por escrito como un símbolo de tu fe activa. No se trata únicamente de un comentario, sino de una afirmación que brinda oportunidades. Escribe en los comentarios una oración. A pesar de que la voz me susurra que no soy capaz, mi espíritu se eleva. Y si este mensaje despertó algo en tu interior, si resonó en aspectos que estaban inactivos, te pedimos que nos ayudes a compartirlo con más personas. Haz clic en me gusta, no solo como un gesto superficial, sino como un modo de amplificar la esperanza entre aquellos que también enfrentan voces de desánimo y requieren de esta verdad tan necesaria. Recuerda esto, reza a Dios. El Espíritu actúa no desde tu razonamiento, sino desde su fuerza. Y esa fuerza no se encuentra en un cielo lejano, sino que reside en ti en este momento, despertándose con esta palabra, fluyendo desde lo más profundo hacia cada rincón afectado, emitiendo un juicio que desestima toda oposición. Claro que puedes, ya que estoy a tu lado. Y cuando una palabra de tal magnitud llega al corazón, no finaliza, simplemente se metamorfosea, ya que lo que viene a continuación también trae consigo el ardor celestial. 8. El adversario creó desorden, sin embargo, el Espíritu proporcionó guía. ¿Alguna vez te has levantado sintiendo que todo está revuelto en tu interior, como si las rutas se dividieran sin indicaciones precisas, y lo único que predominara fuera la incertidumbre? Esa voz interna que murmura inquietudes, ese pensamiento que se aferra a la idea de que no serás capaz de elegir el camino correcto. Esa fatiga del espíritu que te inmoviliza justo en el momento en que más necesitas seguir adelante.
Esa es una de las estrategias más antiguas del adversario, crear confusión con el fin de paralizar lo que Dios ha comenzado en tu vida. Sin embargo, en la misma noche en que el adversario provoca caos, el Espíritu Santo ofrece guía, iluminación y entendimiento. La confusión nunca es desinteresada. Constantemente intenta desorientar, persuadiendo de que tu súplica no será atendida, de que la promesa que te fue dada no se realizará. Y aún así existe algo que el adversario nunca podrá replicar: la clara y precisa voz del Espíritu Santo, que no alza la voz ni busca manipular, sino que conduce con amor, con certeza y serenidad. Esa es la esencia de este nuevo día. Confiar en que, a pesar de la turbulencia de tus pensamientos, la voz del Espíritu se eleva para guiarte en la dirección del siguiente paso a seguir. Esto le sucedió a un individuo que, a simple vista, parecía ser irrelevante para la sociedad, pero que anhelaba profundamente la verdad. El eunuco etíope volvía en su carro tras haber rendido culto en Jerusalén. Recitaba en voz alta un fragmento del profeta Isaías, pero no lograba comprenderlo. Sus ojos recorrían las palabras, mientras que su corazón se encontraba perdido en un laberinto. En ese momento, el Espíritu se dirigió a Felipe de manera clara, tal como se narra en el libro de Hechos, diciéndole que se acercara y se uniera a ese carro. Felipe se puso a correr, escuchó a alguien leer y se dispuso a explicarle el mensaje de la salvación. En un breve lapso, la penumbra dio paso a la luz. El desconcierto se convirtió en una revelación. Y aquel hombre recibió el bautismo junto al sendero, hallando así la vida eterna. No ocurrió por azar, sino que fue una guía divina. El Espíritu Santo conocía el origen de la confusión y envió a quien proporcionaría la solución. Así es como ocurre contigo en esta mañana. Cuando la confusión del adversario envuelve tus pensamientos, el alma ilumina un sendero despejado ante ti. No es necesario que lo comprendas todo. Basta con que te prepares para escuchar y seguir las instrucciones, tal como lo hizo Felipe en aquel momento. En Hechos 8, versículo 29, se presentan estas expresiones que, aunque simples, poseen una gran fuerza. Y el Espíritu le habló a Felipe, diciéndole que se acercara y se uniera a ese carro. No se ofrecieron extensas explicaciones, ni se presentaron mapas o planes minuciosos. Únicamente hubo una indicación precisa en el instante adecuado. Eso es lo que el Espíritu Santo realiza en tu vida. Te ofrece la palabra precisa, el siguiente paso, la claridad que requieres en este momento, no para las próximas 2 décadas, sino para ahora, cuando es crucial que sigas adelante sin quedarte estancado en la incertidumbre. La incertidumbre se desvanece al seguir la guía de aquella voz que irradia autoridad y serenidad. El salmista lo formuló de otra manera en el Salmo 119, versículo 105. Tu palabra es como una lámpara que ilumina mis pasos y guía mi sendero. No afirma que la lámpara ilumina todo el paisaje de inmediato, sino que proporciona luz para el siguiente paso. Eso es suficiente para vencer la confusión. Una palabra enérgica que te indique el camino a seguir en este nuevo amanecer, donde tu espíritu anhela guía. La luz de Dios no se encuentra en elaboradas teorías, sino en acciones específicas que son guiadas por su Espíritu. Y aquí se encuentra la realidad que el adversario detesta. La confusión no define tu destino. Puede envolverte y ejercer presión sobre ti, pero el Espíritu Santo siempre te ofrece una dirección clara que seguir. Al unirte a Él, la incertidumbre se transforma en convicción, la falta de confianza se convierte en seguridad, y lo que antes era un laberinto se revela como un camino claro iluminado por su luz. El adversario busca que malgastes tu tiempo en distracciones, pero tu esencia te impulsa a avanzar con intención. Hoy puedes afirmar en tu corazón que dejarás de limitar las bendiciones divinas al permitir que la confusión influya en tus elecciones. No seguirás cuestionando lo que ya conoces sobre lo que Él comunicó. No permitirás que los ecos del temor superen el susurro de la tranquilidad. Puedes despertar en este nuevo día y afirmar: a pesar de que todo se vea incierto, sigo la guía que me impulsa a seguir adelante, ya que la confusión no define mi camino. La pureza del espíritu realmente lo es. Donde antes observabas muros, ahora encontrarás accesos. Donde antes solo había estruendo, ahora podrás oír una guía.
Donde antes reinaba el agotamiento, ahora experimentarás una motivación renovada para avanzar. Así es como el Espíritu Santo lucha a tu favor, te saca del fango de la incertidumbre y te establece sobre la firmeza de la fe. ¿No piensas que es hora de dejar de andar en la penumbra y empezar a avanzar con determinación guiados por el Espíritu? Te animo a que dejes tus pensamientos en los comentarios, no como una formalidad, sino como una manifestación de tu fe, plasmando estas palabras que afirman esta verdad en lo más profundo de tu ser. Hoy el Espíritu Santo me orienta con una gran claridad. Exprésalo con firmeza, ya que lo que declaras con tus palabras también potencia tu alma. Al redactarlo, ten presente que cada término es un testimonio en silencio, una afirmación que podría motivar a otra persona que también esté lidiando con la confusión. El Espíritu Santo continúa siendo esa luz brillante en el inicio de tu día. Permanece como esa voz que silencia el estruendo del adversario. Permanece siendo esa mano que te agarra y te susurra: por aquí avanza. No te preocupes, yo iré delante de ti. Al andar en esa seguridad, te das cuenta de que la confusión se disipa, que la incertidumbre pierde su poder y que tu corazón vuelve a experimentar la tranquilidad. No se trata de que todo se solucione de inmediato, sino de que la guía de Dios es más que suficiente para avanzar, para triunfar y para hallar descanso en la victoria que Él ya ha garantizado para ti. Mantén esa convicción al finalizar este aprendizaje. El adversario generó desorden, sin embargo, el Espíritu proporcionó guía. Eso es lo que respalda tu nuevo día. Eso es lo que garantiza tu triunfo. Y ahora, permite que tu corazón se llene de esperanza, ya que lo que está por venir será otro paso esencial en este recorrido donde el Espíritu Santo lucha por ti. 9. El Espíritu detuvo la devastación que ya había sido anunciada. Existen instantes en la existencia en los que parece que todo está en tu contra, como si el destino ya estuviera sellado y no hubiera manera de evadirlo. Tal vez lo has experimentado al recibir un diagnóstico de salud, al enfrentarte a una traición que te dejó sin opciones, ante una pérdida que parecía ineludible o en un momento en el que escuchaste tu voz interna. No queda nada por hacer. Son esas mañanas en las que el espíritu se levanta cargado, seguro de que lo más difícil ya está determinado. Sin embargo, es precisamente en ese lugar donde la promesa divina brilla con mayor intensidad. Lo que el adversario intenta establecer como ruina, el Espíritu Santo lo detiene con su intercesión, y aquello que parecía inalterable se transforma ante el clamor que se eleva. El adversario intenta imponer la ruina, tratando de hacerte creer que no existe un futuro ni una pizca de esperanza. Sin embargo, el Espíritu Santo actúa de maneras que a menudo no son evidentes, levantando intercesores, individuos que se colocan en la brecha, que elevan sus oraciones cuando otros guardan silencio, que se convierten en la voz que clama al cielo en momentos en que el juicio parecía inevitable. No me refiero a seres ideales y distantes, sino a personas como tú, que en tiempos de sufrimiento hallan la valentía de comunicarse con Dios y solicitar su compasión. Esta es la esencia de esta mañana, comprender que aquello que el adversario intenta dar por terminado, el Espíritu Santo lo detiene con el poder de una oración. De esta manera sucedió con Moisés, un individuo que entendía profundamente tanto la sacralidad como la vulnerabilidad del pueblo que guiaba. Al bajar de la montaña tras haber recibido la ley, se topó con el pueblo sumido en la idolatría, rindiendo culto a un becerro de oro. Dios le reveló la seriedad del problema y le comunicó que la ruina era inevitable. Todo estaba preparado para que la rabia se desatara y la comunidad quedara borrada de la memoria histórica. Sin embargo, Moisés no se quedó de brazos cruzados, no consideró la condena como algo irreversible. Se rompió, se dirigió a Dios, intercedió con valor, suplicó, rememoró la promesa, gritó por compasión y lo que parecía imposible ocurrió. Esa orden de aniquilación fue detenida gracias a la súplica de un hombre que prestaba atención a la voz del Espíritu y tuvo el valor de interponerse. Éxodo 32, versículo 14 expresa de manera contundente y profunda: Así que Jehová reconsideró el mal que había anunciado que iba a infligir a su pueblo. Lo que parecía estar destinado a ser fue alterado. Lo que parecía un desenlace ineludible se convirtió en una nueva oportunidad. Una única voz,
inspirada por el Espíritu, detuvo lo que ya estaba decidido. Y esa es la fe que el Señor coloca ante ti cada vez que comienza un nuevo día.